qué gusto de saludarles en este su programa de la verdad presente. Estamos en la serie El conflicto de los siglos y hoy veremos el tema número 3, que es la creación del hombre. Voy a invitarles entonces ahora a inclinar el rostro para pedir la bendición de nuestro Padre en el estudio de esta ocasión. Nuestro Dios y nuestro Padre, te damos muchas gracias por el don de la vida. Muchas gracias por la libertad que nos das para estudiar tu bendita palabra. Queremos rogarte, Señor, que sigas bendiciéndonos con esta libertad para seguir predicando a través de los medios. Cristo viene pronto. El mundo necesita saber cómo prepararse para encontrarse con su Redentor. Te rogamos que entonces, en el tema de hoy, Señor, veamos con claridad la importancia de la creación del hombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos y amigos, estamos en la serie El conflicto de los siglos. Un conflicto que se desató entre Cristo y Satanás desde el principio en los cielos. Cuando digo en los cielos, para muchas personas pueden ser algo que no tiene mucho sentido, porque para nosotros el cielo es un sinónimo de eterna paz, eterna tranquilidad. ¿Y cómo puede ser que el pecado comenzó en el cielo? Pues sí, el principio del pecado fue en el cielo. Un ángel, lo vimos en uno de los temas anteriores, un ángel se rebeló contra el gobierno de Dios. Y aquel conflicto que comenzó en el cielo no terminó cuando fue arrojado del cielo, continuó aquí en la tierra. Y el enemigo aquí ha usado distintas estrategias para confundir a las personas. Y cuando tomamos en cuenta las advertencias de Dios sobre este enemigo, es importante considerar que el enemigo, por muy astuto que sea, Dios siempre nos da luz para liberarnos de sus artimañas. Allá en el libro de Apocalipsis capítulo 12 se menciona un dato muy clave, muy importante para descifrar las artimañas del enemigo. Apocalipsis capítulo 12, versículo 4. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. ¿Qué son las estrellas? Bueno, aquí mismo en el libro de Apocalipsis, porque es un lenguaje simbólico. El dragón es la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, pero dice que con su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo. ¿Qué son esas estrellas? Capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 20, el misterio de las estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles. Así que, ¿qué fue lo que el dragón, que es un símbolo de Satanás, qué fue lo que Satanás se trajo del cielo? La tercera parte de los ángeles. Ahora dice, con su cola. ¿Qué cosa es la cola? En el libro de Isaías, en el capítulo 8, el profeta nos da aquí una ayuda para entender a qué se refiere con la palabra cola. Isaías en el capítulo 9. Isaías capítulo 9, versículo 15. El anciano y venerable de rostro es la cabeza. El profeta que enseña mentira es la cola. El profeta que enseña mentira es la cola. Aquí podemos ser flexibles con el símbolo y darnos cuenta. Si el profeta falso es la cola, pero falso por la mentira que él usa, si nos damos cuenta entonces, Satanás era el personaje que con su cola arrastraba. El profeta con su mentira arrastra. Quiere decir entonces que no solo la cola representa al falso profeta, sino la mentira misma. Satanás con sus mentiras convenció a la tercera parte de las estrellas, a la tercera parte de los ángeles, y con mentiras los trajo, sin duda prometiéndoles libertad, prometiéndoles prosperidad, prometiéndoles un reino eterno, prometiéndoles un reino libre de injusticias como las que él enseñaba mentirosamente que Dios tenía en el cielo. Satanás señalaba a Dios como el mentiroso, como el dominante,
etc. Y sin embargo, hoy, cuando hemos llegado a conocer a nuestro Padre, nos damos cuenta que Satanás no pudo estar más lejos de la verdad, porque cuando mostraba a Dios como el manipulador, como el Dios egoísta, sin embargo, estimados, con claridad nos damos cuenta, estaba echando mano de la mentira a través de la cual, o de la única de la que pudo realmente echar mano para convencer a la tercera parte de los ángeles del cielo. Ahora, noten ustedes, el enemigo ha sido trasladado a este planeta. Está aquí, empezó el pecado, y aunque Dios tiene un plan de redención para el hombre, el enemigo se ha encargado de interceptar ese plan de redención. Y la verdad de Dios la ha sustituido. En uno de los textos, en uno de los temas que vimos en esta misma serie, mostrábamos cómo Satanás se ha encargado para que en lugar de adorar al Creador, adoremos a las criaturas. Así ha sustituido. El matrimonio fue sustituido por la unión libre. De esa manera, Satanás logra envolver a las personas, logra involucrarlas, y por eso es importante ver el papel de la creación del hombre en este conflicto entre Cristo y Satanás. Por ejemplo, podemos ver en Isaías capítulo 45, versículo 18. Isaías 45, 18. Porque así dijo Jehová que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra. Él la hizo y la compuso. No la creó en vano. Para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Noten ustedes lo que acaba de decirnos Dios aquí. Lo que acaba de decirnos es que, aunque parece que este mundo va de mal en peor, aunque parece que este mundo será destruido por el hombre mismo, eso no ocurrirá así. Dios es el creador de este planeta y Él es el que decide cómo será limpiado este planeta. Además, pareciera que con tanta maldad nadie va a salvarse. Sin embargo, Dios siempre ha tenido hijos fieles, siempre ha tenido un remanente. Este planeta Él lo creó para ser poblado y Dios finalmente, a pesar del pecado, Dios lo poblará. Y lo poblará con seres hechos a su imagen y semejanza. Y ahora, aquí comienza el primer punto desafiante. Las personas han sido objeto de las mentiras de Satanás desde que el pecado entró en este planeta. Por eso, al considerar el plan de Dios, nos damos cuenta que el plan de Dios fue siempre habitar este planeta con seres como originalmente Él los creó. Él los creó de carne y hueso. ¿Cómo creó a los seres humanos? Génesis capítulo 2, el versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Fíjense bien, ¿qué ingredientes usó Dios para crear al ser humano? Primero, dice, usó polvo de la tierra. Cuando ya estaba el muñeco hecho de barro sin vida, ahora Dios sopló en su nariz aliento de vida. Y cuando el hombre recibe aliento de vida, allí llega a ser un ser viviente. Algunas versiones de la Biblia dice, llegó a ser un alma viviente. La Escritura, cuando se refiere a la persona, también usa la palabra alma. Alma no es lo que Dios metió en el hombre para que llegara a ser un ser viviente. Alma más bien es el resultado de juntar el polvo con el soplo. Y de esa manera nos damos cuenta entonces que el hombre es el resultado de juntar el polvo con el soplo de vida. Un soplo de vida que también los animales, los demás seres vivos tienen. Por ejemplo, en Génesis capítulo 6, versículo 3, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Dios toma la decisión de destruir al hombre. Dice, no contenderá más mi espíritu, pero no solo destruye al hombre. Mire lo que dice el versículo 17. Y he aquí yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que hay espíritu de vida,
debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Dice, en que hay espíritu de vida. El espíritu de vida que Dios sopló en la nariz de Adán, ¿era un espíritu que solo había en el hombre? ¿El soplo de vida solo estaba en el hombre? No, también está en los animales, porque Dios dice, voy a destruir, dice, toda carne en que hay espíritu de vida. Y la pregunta es, ¿en el diluvio solo perecieron los seres humanos? No, también perecieron los animales, porque en ellos también hay espíritu de vida. Por eso es que Salomón, cuando escribe Eclesiastés, hace una declaración que nos ayuda a entender más este hecho en el capítulo 3. Eclesiastés capítulo 3, versículo 19. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, en un mismo suceso es, como mueren los unos, así mueren los otros. Y ahora agrega, y una misma respiración tienen todos, ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Entonces, fíjense bien, Dios es el dador de la vida. ¿Quién le dio la vida al hombre? Fue Dios. ¿Quién le dio la vida a los animales? Fue Dios. ¿De dónde viene la vida? De Dios, del soplo de Dios. Así que lo mismo el hombre que los animales tenemos soplo de vida. Claro, nuestro cerebro está formado de una forma distinta al animal. Y aunque tenemos el mismo espíritu de vida que Dios le dio a los animales, sin embargo, evidentemente nuestra conducta es diferente del de los animales. ¿Por qué? Porque nuestros cerebros son diferentes, pero es el mismo soplo de vida que nos hace respirar, que hace palpitar nuestro corazón. Ahora noten ustedes, el enemigo integró una mentira a este mundo. Y aquí es donde se desenlaza el primer punto controversial que tiene que ver con la creación del hombre. Cuando el hombre muere, ¿qué pasa? Eclesiastés dice, ahora que estamos aquí, Eclesiastés capítulo 12, versículo 7, cuando el hombre muere, el polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. ¿Qué clase de espíritu? No es el alma lo que sale es el espíritu. El soplo de vida, el mismo que los animales tienen. Y se va para Dios porque Dios es el que lo da. Dios es la fuente de vida. Él recoge su soplo de vida, simplemente regresa a Dios y ahí termina la historia del ser humano, la historia de los animales. Ahora, la historia del ser humano termina allí, pero cuando Jesús venga habrá una resurrección. El soplo de vida regresará, se le dará vida, la memoria entrará en acción y entonces cada uno entregará cuentas conforme a cómo vivió, conforme a sus obras. Es lo que dice Eclesiastés incluso. Eclesiastés 12:14, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Aquí nos enseña entonces todas nuestras acciones tendrán un resultado. Pero noten ustedes, Dios dice, el hombre muere, el polvo se va a la tierra. Aquí mismo en Eclesiastés capítulo 9, el versículo 5, dice con mucha certeza, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga porque su memoria es puesta en olvido. Quiere decir entonces, el hombre cuando muere está inconsciente, pero aquí entra el conflicto. Satanás dice, no, cuando el hombre muere, su alma queda viva. El cuerpo muere, pero él está consciente y podemos comunicarnos con él. Aquí entra este problema. Pero es importante entender entonces cómo Dios creó al hombre. Dios forma del polvo un muñeco de barro, sopla en su nariz y entonces existe el hombre, capaz de pensar, capaz de crear, etc. Cuando el hombre muere, Dios quita su soplo de vida y esas facultades se quedan sin vida y por lo tanto quedan en silencio, quedan desconectadas. Si no hay vida, no puede haber acción, no puede haber pensamiento. Por eso dice Eclesiastés, los muertos nada saben, ni tienen más paga porque su memoria es puesta en olvido. Esta es una primer verdad sobre el estado real de los muertos. Una verdad que Satanás ha echado por tierra y ha sustituido con la inmortalidad del alma. Y millones lo han creído. Incluso cristianos han creído esta mentira del diablo. Ahora, otra mentira en torno a la creación del hombre. Fíjense bien, cuando Dios creó al hombre, Él aquí hace algo, le da una institución al ser humano. Fíjense bien lo que hace en Génesis en el capítulo 2, el versículo 24.
Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Noten lo que está sucediendo aquí. Dios está estableciendo el principio del matrimonio. El matrimonio es algo sagrado. Jesús lo retomó allá en San Mateo, en el capítulo 19. El matrimonio entre Adán y Eva era el modelo, porque Adán y Eva no tenían suegros, más bien, mutuos. Ni Adán tenía los padres como nosotros tenemos padres, ni Eva tenía padres como nosotros teníamos padres, por lo tanto, no tenían suegros el uno con el otro. Y sin embargo, Dios está estableciendo el principio aquí, cuando dice, por tanto, estamos en Génesis 2:24, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Aquí está presentando el principio del matrimonio, establecido por Dios. Una unión legal con circunstancias favorables. Y sin embargo, ¿qué ha hecho el enemigo con el matrimonio? ¿Qué es lo que el enemigo ha hecho con el matrimonio? ¿Ha volteado entonces aquí? No tiene que ser un asunto, una relación legal, unión libre. Es más, tampoco tiene que ser hombre con mujer, también puede ser hombre con hombre, mujer con mujer. Estimados, cuando consideramos a la creación como el resultado de Dios y no de la evolución, entonces hay un sentido de moralidad y de responsabilidad en la forma como conducimos nuestras vidas. Estimados, Satanás ha ganado gran terreno y sin embargo nosotros tenemos la palabra de Dios para abrir nuestros ojos a esta realidad. El matrimonio en primer lugar se hace entre hombre y mujer. En segundo lugar, el matrimonio es para toda la vida. En tercer lugar, el matrimonio puede funcionar o funciona cuando cortamos nexos, cuando somos independientes, cuando cortamos el cordón umbilical en un sentido figurado, si lo quiere ver así. Cuando un nuevo matrimonio vive en casa de los padres o de los suegros, estimados, este nunca fue el ideal de Dios. Es cierto que a veces por circunstancias ajenas a nuestra voluntad, a veces es necesario vivir con los padres una temporada. No es el ideal, estimados. Es una nueva familia. Tenemos que reconocer que el modelo de Dios, a menos que se sigue, podrá tener usted un matrimonio armonioso, un matrimonio feliz. Y sin embargo, Satanás ha destruido la familia. ¿Se da cuenta dónde está el conflicto? Cuando Adán y Eva salen del Edén, ellos se llevan esa institución dada por Dios en un estado de perfección. Se las dio en el estado de perfección el matrimonio. Entonces, el hombre, Adán y Eva salen del Edén y Satanás comienza a distorsionar. Ustedes se acuerdan que ya desde el mismo principio de la historia de Génesis se narra la maldad de los hombres, los descendientes de Adán, promoviendo la poligamia, teniendo más de una esposa, siendo que Dios le da al hombre una sola esposa. Otra institución que el enemigo ha destruido como parte de ese conflicto que se ha desatado entre Cristo y Satanás es la institución del día de reposo establecida por Dios también en el mismo estado de perfección del hombre. En Génesis capítulo 2, versículo 1 al 3. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Noten ustedes que aquí Dios está apartando un día de reposo. Ahora, algunas personas dicen, pero aquí no se dice que Adán tenía que guardarlo. Un principio importante es que Dios está apartando un día de reposo. Ahora, ¿por qué lo aparta? ¿Porque Él lo necesita? No, lo hizo para nosotros, para los seres humanos. Por eso, cuando Él da los 10 mandamientos que escribe con su propio dedo, ustedes se darán cuenta, allí en Éxodo capítulo 20, el versículo 8, Dios cuando les da a los israelitas los 10 mandamientos escritos,
no les estaba dando por primera vez el día de reposo. El día de reposo ya existía. Por eso el mandato era: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Ellos ya lo sabían. Simplemente acuérdate para santificarlo. ¿Qué quiere decir santificarlo? Apartarlo. Dios estaba haciendo provisión. En un mundo de maldad, en un mundo de pecado, Dios estaba haciendo provisión para que la familia en comunión pudiera adorar a Dios sin interferencias, sin interrupciones por el trabajo, por los compromisos sociales con personas fuera de la familia. Dios estaba haciendo provisión. Esa institución Dios se la dio a Adán en un estado de perfección. Cuando el hombre sale del Edén, lleva el matrimonio y lleva el día de reposo. Les repito, Dios no les dio a los judíos por primera vez el día de reposo en el Sinaí cuando les escribe con su propio dedo los 10 mandamientos. Incluso el pueblo de Israel, antes que llegara al monte Sinaí, antes que llegara, ya Dios les pedía que guardaran su día de reposo, porque ya existía el día de reposo como tal. En Éxodo, en el capítulo 16, antes que llegaran al monte del Sinaí, dice el versículo 23, y les dijo: esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo hoy, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se aguzanó ni hedió. Se refiere cuando caía maná, 6 días de la semana caía, pero el séptimo día, el sábado, no caía maná del cielo. Y Dios había ordenado que durante los 6 días que caía, durante los 6 días, 5 días del primer día al quinto día, solo debían recoger una porción. El sexto día debían recoger doble porción. Ahora, durante 5 días, la porción que recibían, que recogían, no podían guardarla para el siguiente, porque al siguiente día se aguzanaba. Y es que no tenían que guardar para el siguiente día Dios hacía caer. Pero el sexto día, ahí podían recoger doble porción, y si lo guardaban para el siguiente día, el día de reposo, ahí no se aguzanaba. Y eso es lo que estaba sucediendo aquí. Claro, había personas, como siempre, no creen en el día de reposo de Dios, y entonces el día séptimo fueron a recoger y no había maná en el campo. Y por eso dice en el versículo 28, Éxodo 16, 28, y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? ¿Qué mandamientos? ¿Qué no se supone que hasta el Sinaí los iba a dar? Ya existían sus mandatos. Dios había santificado, había bendecido y había reposado el séptimo día. ¿Y para beneficio de quién? Pues para beneficio del ser humano. Entonces noten ustedes, estimados, estas instituciones fueron dadas al hombre desde que estaba en su estado de perfección. El matrimonio, ¿cuál es el modelo del matrimonio? El día de reposo, ¿cuál es el día de reposo? Y en ese sentido, estimados, ustedes pueden darse cuenta, siempre que Dios le da algo sagrado al hombre, Satanás viene y lo sustituye. El matrimonio lo ha sustituido por la unión libre, una unión sin compromiso. Tenemos una sociedad que gime de dolor. Las familias están destruidas como resultado del enemigo. El pecado ha entrado al cielo, ha destruido el plan, ha intentado destruir el plan original establecido por Dios. Y sin embargo, estimados, podemos darnos cuenta, de acuerdo a lo que leímos en el libro de Isaías 45, en el versículo 18, no importa lo que el enemigo haga, no importa cuántas artimañas use, Dios finalmente cumplirá su propósito. Isaías 45, 18, porque así dijo Jehová, que creó los cielos: Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada, la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Este es el mensaje de Dios. Entonces noten ustedes, en el mensaje de la creación del hombre encontramos varias lecciones. Primero, nuestro origen es Dios. Por lo tanto, es un origen ennoblecedor. Porque lo interesante es cuando usted lee Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. El modelo del hombre no es el animal. El modelo del hombre
fue Dios mismo. Fuimos hechos a imagen y semejanza, una imagen y semejanza de santidad. Y lo más extraordinario, aunque el pecado interrumpió esto, Dios anhela recuperar la imagen que se ha perdido, anhela recuperar esa imagen en usted, siguiendo los principios establecidos por Dios, que han sido atacados por el enemigo y que, sin embargo, estimados, Dios a través de su bendita palabra nos ha dado instrucciones. Aquí está. ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? Aquí Dios lo ha revelado. El hombre no es inmortal, en segundo lugar. Decíamos, nuestro origen está en Dios. El hombre no es inmortal. Su alma no es inmortal. El hombre alcanzará la inmortalidad cuando Cristo venga por segunda vez. Y si lo hemos aceptado. En tercer lugar, el punto que entendemos en el concepto de la creación, el matrimonio es una institución divina. En la medida en que respetemos el principio, podremos ser felices a pesar de lo que ocurre en este mundo. En cuarto lugar, una verdad importante, Dios establece un día de reposo. En la medida en que obedezcamos ese principio, podremos ser plenos. Por ahora, no me queda más que decirles, ¿de parte de quién están? ¿De parte de Cristo o de parte del enemigo? Este es un conflicto, estamos involucrados, tomemos una decisión. Los principios de quién obedeceremos. Ojalá que la decisión de usted sea por los principios de Dios, la forma original como Dios lo estableció. Que el Señor les bendiga.